terapéutico. Bueno, nosotros tenemos que entender que dentro de las atenciones terapéuticas que se hace al animal, independientemente de la patología que curse, hay que prevenir, ¿no es cierto?, que la energía necesaria para el metabolismo sea la adecuada, y hay que tratar de que el animal empiece a comer o ingiera comida lo antes posible. Nosotros tenemos la obligación de preservar ese equilibrio metabólico del paciente, tratando de que el animal ingiera las energías necesarias para mantener su estado de reserva en reposo, es decir, de energía metabólica en reposo, tal vez sumarle la energía que demande el metabolismo que está franqueado por la patología en curso. Estos recursos que vamos a ver ahora son de utilización muy rutinaria, y ustedes van a ver ahí en la descripción la colocación de sonda nasoesofágica, que es colocar una sonda a través de la cavidad nasal por el meato ventral hacia el esófago para ingresar el alimento. También la cavidad nasal nos provee también un acceso fácil para oxigenar un paciente crítico, nada más que queda colocada generalmente a la altura del cuarto molar o del canto medial del ojo para suministrar oxígeno. Desde la cavidad nasal también se puede incorporar una sonda a a la faringe, inclusive hasta la tráquea, para aportar oxígeno. No es muy común el aporte de oxígeno a través de una sonda nasofaringea o nasotraqueal, porque podemos causar una resistencia al flujo de salida del CO2. Entonces tenemos que estar con mucha atención de que el animal puede intercambiar ese oxígeno. Pero pequeños volúmenes de oxígeno ayudan bastante a la respiración. De la cavidad nasal también se puede poner una cavidad nasogástrica. La sonda que se pone desde la cavidad nasal hacia el compartimento gástrico, la indicación más frecuente es evacuar líquidos y gases de fermentaciones ectópicas que se hacen en la cavidad estomacal, muy utilizada en los gastroentéricos, pero tienen que saber que la sonda colocada en el estómago va a hacer que tenga un pequeño reflujo gástrico esofágico y que se mantenga, ¿no es cierto?, tenemos que prevenir cierto grado de esofagitis. En el día de hoy vamos a hablar de sondas de alimentación y las técnicas que se utilicen y cuándo utilizarlas. Las indicaciones básicamente de las colocaciones y los objetivos primarios lo tienen ustedes acá desarrollado en la segunda diapositiva, que es el primer objetivo que tenemos de colocación de una sonda de alimentación, es el aporte de nutrientes y calorías necesarias para evitar, ¿no es cierto?, la descompensación metabólica del paciente. En todo paciente se debe recomendar este tipo de terapéutica. La pregunta es cuándo nosotros debemos utilizar, es decir, cuáles son las indicaciones en el cual se debe utilizar esta sonda. Bueno, las indicaciones son varias. Primero, uno de los primeros conceptos que tienen que tener en cuenta es lo que se llama
hay que procurar que el animal no tenga el metabolismo negativo y recordar que un paciente normalmente lo que trata de hacer en un primer momento es mantener la glucosa en los valores normales, que son para realizar las vías metabólicas de generar el ciclo del Krebs. El organismo normalmente tiene la glucosa básicamente reservada en forma de glucógeno hepático, que es la vía más rápida para desdoblar ese azúcar en un azúcar simple, que es la glucosa, para ser utilizada. Normalmente la glucosa hepática está a disposición en las primeras 12, 18 horas, después empieza a utilizar otras vías alternativas para generar la energía necesaria, y esas vías de metabólica que utiliza el organismo son la vía de los triglicéridos, es decir, del desdoblamiento de los triglicéridos a través de lo que están en los adipocitos. Por metabólica también se obtiene energía a partir de los aminoácidos. Tanto los triglicéridos dentro de los adipocitos como la utilización de aminoácidos para generar, mantener la glucosa necesaria a niveles calóricos indispensables y de energía indispensable para mantener un metabolismo aeróbico celular, una oxigenación tisular normal, no es gratis y deja muchos residuos, entre ellos deja mucho aumento de urea, así que vamos a tener un paciente con urea elevadas, y lo más drástico que puede llegar a ver es producir una cetoacidosis metabólica, que da un cuadro general, como ustedes saben, como la cetoacidosis que produce la diabetes, que no es bueno para el organismo porque entra en un estado de metabólica severo. Para que no ocurra eso, necesariamente, tenemos el objetivo nuestro de nutrientes. La pregunta es, bueno, ¿cuándo yo utilizo este tipo de vías o de para alimentación de tipo quirúrgica? Porque en realidad vamos a necesitar hacer maniobras quirúrgicas para incorporar el alimento dentro del organismo. Bueno, habla cuando uno ve al animal con una pérdida mayor al 10% del peso. Es decir, cuando el animal se presenta con una pérdida de un 10% del peso vivo, no contando el estado de deshidratación, es decir, yo tengo un animal deshidratado del 5%, lo primero que tengo que hacer es reponer ese 5% de pérdida en 24 horas de suero, compensarlo en analíticos, y de ese peso basal tomar en cuenta como para ir testeando al animal que no pierda peso, es decir, que tiene que estar normohidratado. También subjetivamente podemos utilizar la condición corporal del animal, y los parámetros que se tienen, si bien son subjetivos, son son signos muy reveladores en la clínica, cuando uno nota que se empieza a ver la cresta occipital, cuando se empiezan a notar las costillas, cuando se empiezan a notar las prominencias óseas. Ya es necesario empezar a hacer el aporte de nutrientes. Si el animal no come por sus propios medios, o si lo que come no lo es suficientemente, no ingiere suficientemente calorías necesarias para mantener su equilibrio metabólico. La tercera indicación que tiene, básicamente, sobre todo en los gatos, el gato que no come va a generar, independientemente del estado corporal, los gordos más todavía que los flacos, lipidosis hepática,
por lo tanto nosotros tenemos que procurar que no se llegue al estado de irreversibilidad en cuanto al manejo, y complicaciones en cuanto al manejo del cuadro clínico. Y también, básicamente, yo les decía, cuando ustedes prevean que ese animal no va a poder comer por sus medios por la patología que presenta, como por ejemplo una fractura de mandíbula, una reparación de algún tumor de vía oral, una de la lengua, un tumor faringio, laringio, un tumor esofágico. Es decir, vamos a tener que saber nosotros que el animal, por más que quiera comer, no va a poder comer. Entonces nosotros tenemos que adelantar a generar, dentro de lo que es la terapéutica del tratamiento en objetivo que se nos presenta, buscar ya el medio para colocar cualquier sonda que nos permita a nosotros dar alimento, inclusive hasta agua. Ejemplo típico, muy común que que utilizamos nosotros, por ejemplo, viene un paciente con una fractura mandibular. Nosotros cuando revisamos al perro, lo sedamos, hacemos el destartaje, la limpieza, sacamos las placas. En ese mismo momento, aprovechando esa sedación y anestesia, colocamos una sonda de alimento. ¿Por qué? Porque es necesario y que sabemos, independientemente de la evolución de la fractura, que ese paciente va a estar 1 o 2 días, inclusive hasta 3, 4 tipos de fractura, sin poder comer por más que quiera. Entonces me tengo que adelantar y colocar una sonda. Las sondas que vamos a utilizar nosotros básicamente son la sonda nasoesofágica, que es una sonda que va desde la nariz hacia el esófago, que vamos a ver cuándo lo vamos a utilizar y vamos a ver las posibles complicaciones que tiene la colocación de sonda. Generalmente este tipo de sondas se utilizan generalmente para cursos cortos de alimentación. Si bien son temporarias, una sonda nasoesofágica no se puede colocar más allá de 7 días. Cuando nosotros preveemos que va a ir la alimentación de tipo asistida, va a ser más prolongada en el tiempo, se coloca una sonda por faringostomía que llegue también al esófago, o directamente abordamos el esófago. Y también tenemos, en aquellas condiciones que el paciente no pueda, por la patología que presenta, utilizar el esófago, o las vías que normalmente usamos, la nariz por una fractura de paladar, una fractura nasal, una parálisis bucal, usamos la sonda de colocación por gastrotomía. Dentro de la gastrotomía, es decir, nosotros podemos también, cuando hacemos el abordaje quirúrgico, si es que la colocamos cirugía, porque la sonda gástrica se puede colocar vía percutánea, utilizamos lo que se llama, podemos hacer una enterostomía con una sonda para nutrición entérica, ¿tá? Que también la vamos a describir acá. Dicho esto, quiero recordarles que son maniobras que ustedes quieren justificar o prevenir, o prever, esa es la palabra, de estar a saberlas hacer, van de lo simple a lo complicado, saber sus limitaciones que tiene, saber el tiempo que va a durar eso, y no olvidarse de maniobras que se hacen en el paciente para que coma por voluntad propia. La intubación nasoesofágica, una intubación sencilla, que consiste en colocar a través del orificio nasal una sonda que corre por el meato ventral, que llegue
al esófago. ¿Hasta qué porción del esófago? Bueno, la bibliografía normalmente dice que hay que colocar la sonda, y evidentemente está comprobado, no más allá del octavo espacio intercostal. Hay que evitar colocar una sonda de alimentación directamente al estómago, es decir, hay que evitar que llegue al estómago, porque ya van a tener problemas de reflujo, van a tener problemas de esofagitis, y si llega al estómago, posiblemente, a veces hay sondas que llegan al estómago, pero tienen otra indicación las sondas que llegan al estómago. Básicamente es para evacuación de líquidos por aquellos donde hay una gastritis severa, donde hay mucho acúmulo de líquido dentro del estómago o gas, puede llegar la sonda a ser un mecanismo. Los animales bastante bien esa sonda una vez colocada. La sonda básicamente la gran resistencia que tienen es cuando ustedes le empiezan a colocar primeros centímetros el ingreso, donde el animal puede llegar a estornudar, puede llegar a tratar de rechazarla. Para que evitar esto, la maniobra generalmente se hace con el animal despierto. Algunos animales necesitan una sedación muy leve. Cintila gotas de anestésico tópico. Generalmente el anestésico se utiliza con mayor frecuencia en la propacaína, anestésico de superficie, es la que se usa para anestesiar la córnea, por lo tanto se consigue esa anestesia en la farmacia. La propacaína se utiliza, es una anestésica de superficie, instalamos 4 o 5 gotitas por el meato. Por lo general el diestro utiliza el meato derecho porque le queda más cómodo. El zurdo utiliza generalmente el meato izquierdo. Yo por lo general integro anestesia en los dos olares. La técnica vamos a ver que es fácil de colocación. La primera porción de la sonda tiene que estar lubricada, generalmente con un gel con lidocaína viscosa, para que no haya rozamiento de la sonda sobre la superficie nasales y no produzca estornudo. Esa sonda, una vez colocada, se ancla en el puente nasal. Por lo general, para poner esa sonda en el puente nasal, una vez lo primero que se hace es hacer un punto de anclaje a la espera de recibir la sonda en el puente nasal. También se puede marcar la sonda con una adhesiva y colocar un adhesivo para que después podamos, una vez introducida la sonda, anclarla rápidamente al puente nasal para que el animal no la saque. Una vez colocada la sonda, el animal la tolera al 100%. Generalmente la sonda nasogástrica para alimentación puede quedar varias semanas, pero lo ideal es no más de una semana. No más de una semana porque empieza a haber secreciones, empieza a haber un poquito de rinitis, se le pega el moco, si bien uno la limpia, la mantiene activa, no es recomendable. Si uno piensa que la va a dejar más de una semana, le sugiero que coloque la sonda esofágica, faríngea o directamente una sonda gástrica. La sonda es de fácil extracción, porque en realidad se extrae sacando el punto y tirando hacia afuera. Otra ventaja que tiene esta intubación es que el animal puede beber y deglutir normalmente, independientemente de la sonda colocada, ¿tá? Y generalmente las sondas que se utilizan son la sonda nasogástrica, la CAT-35, que es la más habitual, ¿tá? CAT-30 si uno tiene una nariz un poquito más grande.
único inconveniente que tenemos con esta sonda, van a ver ustedes, es que no le vamos a poder pasar líquido. No, vamos a tener que recurrir a líquidos porque ni la papilla hecha líquida, pero es calórico. En el mercado para veterinaria hay pocos componentes líquidos que aporten realmente esta necesaria para perros, sobre todo de gran tamaño. Está de una empresa, bueno, no voy a nombrar porque lo que hay es el Recovery de Roger Canning. El problema que tenemos es que el Recovery aporta 1,5 kilocalorías por centímetro. Por lo tanto, si ustedes calculan que un perro de 1 kilo necesita 70 kilocalorías, es decir, que un perrito de 4 o 5 kilos va a necesitar por lo menos un pote de eso por día. Y el problema está que ese potecito sale 1.000 pesos. Entonces ya se dificulta mantener en realidad engañosamente uno pone una sonda y piensa a un ovejero darle alimentación por esa sonda, bueno, se funde porque necesitaría por lo menos 5 o 6 frascos de esos, para mantenerlo. El Ensure, que está muy ponderado en la farmacia y en humanos, no sirve menos para un gato, porque no tienen proteínas, tienen básicamente muchos hidratos de carbono, y los hidratos de carbono tienen, para así decirlo, tienen los hidratos de carbono problemas de que pueden fermentar y pueden dar diarrea, y no es una vía sobre todo para el gato, que no están acostumbrados a recibir hidratos de carbono, por lo tanto va a tener un paciente que va a perder y se va a deshidratar con facilidad si tienen cuadros de gastroentérico. La sonda de estos animalitos se coloca, básicamente nosotros la tratamos a la sonda nasoesofágica. La usamos para incorporar líquidos de a poquita cantidad por alimentación. Cuando pasan muchos días el animal sin alimentarse, no se tiene que empezar en forma brusca a alimentar, sino nosotros empezamos primero a darle una solución compensada en sales, es decir, Gatorade o soluciones salinas por vía orales que vienen preparadas para la administración por vía oral. No es, esa solución no es suero, el suero no se puede dar suero. Nosotros usamos para acceder a los accesos venosos como para una fuente de minerales, porque evidentemente la concentración osmolar que tiene es isotónica la sangre, pero no se absorbe como se tiene que absorber y por lo tanto va a traer líquido no se absorbe directamente. Por lo tanto, tienen que ser soluciones preparadas exclusivamente y equilibradas para aportar las sales necesarias. Una vez que uno mantiene la hidratación del paciente, puede dar un paso más adelante como para empezar a darle la alimentación adecuada a través de otra vía de acceso. Por lo tanto, la intubación nasoesofágica está indicada básicamente para perritos de muy pequeño porte y sobre todo para los gatos. Si sonda, la intubación nasal muchísimo en los pacientes, sobre todo gastroentéricos, los cachorros, que permiten gases llevar con líquido retenido en el estómago. Inclusive por esa sonda podemos hacer una pequeña hidratación, microhidratación con los líquidos, sobre todo los líquidos que viene un balance de minerales, y algunos saben traer glucosa en pequeñas cantidades, 0,1, 0,2 por kilo a mililitros, sobre todo en esos pacientes. En este video que tengo acá,
básicamente van a tener, no lo puedo dar vuelta, así que van a tener que inclinar un poquito la cabeza para verlo. En la colocación de la sonda está la doctora Vero, que ya la conocen, y la Paula, cuando estuve en mi veterinaria. Este paciente es un paciente gastroentérico. Nosotros lo que tratamos de hacer es llevar la sonda al estómago, pero vale para la alimentación. Básicamente, les explico cuál es la técnica. Bueno, y ya la van a ver en un video. Se elige la sonda adecuada de acuerdo al tamaño del paciente. La sonda que se utiliza básicamente es una sonda nasogástrica de humano, una K35, una K30. Se toma, la primera medida que se toma es el largo hasta donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar normalmente, si vamos a hacer una alimentación, no tiene que llegar al estómago, por lo tanto tiene que llegar no más allá del octavo espacio intercostal. Por norma general yo lo hago colocar en el sexto espacio intercostal. Entonces yo hago la primera marca en la sonda, sabiendo que ahí vamos a tener la colocación adecuada. No se puede colocar a ciegas porque no sabemos en qué profundidad la colocamos. Entonces, se mide la sonda a nivel del octavo espacio intercostal como máximo. Porque si la colocan un poco más, puede introducir al estómago, que no es lo adecuado. La segunda que tomamos nosotros básicamente es desde el extremo, es decir, que yo tomo primero la sonda, le coloco la anestesia, una anestesia local de superficie, en el miato que voy a utilizar. A veces colocamos en los dos miatos por no tener un miato alternativo. Espero unos segundos, vuelvo a colocar otra vez, por lo menos 2 aplicaciones para asegurarnos que realmente el animalito se anestesie. Mido al octavo espacio intercostal y una vez que la mido hago una marca de referencia. Aunque la hacemos básicamente con un pedacito de cinta adhesiva. Entonces, porque yo sé que hasta ahí va a llegar la sonda. No más en profundidad para no meter en el estómago, reitero. Después agarro el extremo y mido desde la entrada, es decir, coloco la sonda a nivel de la faringe y mido la sonda del meato. ¿Por qué esta sonda se mide en la faringe y el otro extremo? Ahí no hago marca. Pero yo no retiro la mano. Si yo tengo que calcular sin marca, pues yo pongo una marca acá, no me sigue pasando. ¿Por qué? Porque dentro de la maniobra, para que se introduzca dentro de la nariz, tengo que hacer 2 cosas. Primero, asegurarme que vaya al meato ventral. En los gatos es fácil, porque el meato ventral es casi recto. Uno levanta un poquito la cabeza del gato, introduce la sonda e indefectiblemente por la ese meato es muy difícil que le erremos al gato. Pero en el perro es un poquito más complicado, porque el meato está bien a ventral y bien a medial. Entonces, para ayudarnos a colocar y llevarlo a una posición más dorsal, ese meato, lo que hacemos es tiramos el morro y ponemos un dedo acá y estiramos el morro hacia arriba. Esa maniobra simple de por fuera subir el meato hacia dorsal nos va a permitir que se introduzca con mayor facilidad hacia el meato ventral de la nariz. Y tomamos generalmente esta distancia nosotros para, que ya van a ver el video, lo que se hace es, cuando llegamos a la distancia que marqué, hacemos una inclinación ventral de la cabeza para que el animal desarrolle a través del pasaje de la sonda la deglución. Cuando el animal entra a la faringe, la sonda y revertimos el cuello, automáticamente el perro hace una deglución. Ese acto de deglución nos va a mandar la sonda hacia el esófago. Evitamos la colocación de la sonda a través de la
laringe y evidentemente hacia la tráquea. ¿Estoy explicando bien? ¿Me estoy haciendo entender, chicos? ¿Está? Bueno, van a tener que girar un poquito la cabeza porque no pude dar vuelta a ver si sale el video. Esperemos que salga. Toma la... Marcó la sonda. Mira cómo va floreciendo. Este año me vas a ganar, ¿eh? A ver. Sí. Este año me vas a ganar. Pero el año que viene, en septiembre, Oli. En este caso no le va a dar el modo. Mira cómo va floreciendo. Suerte. Entonces, cuando introduce la primera día, baja la cabeza y ahí deglute el paciente. Cuando deglute, facilita el ingreso de la sonda. Hasta la marca. ¿Se entendió? Sí, profe, hasta ahí solo se le puso la proparacaína nada más. Sí, se pone acá nomás. Acá. El animal, te digo, cuando vos le metes tanto en el perro como en el gato, no tengo experiencia en otros animales, sé que se utiliza en otros animalitos, la instilación de la anestesia te cubre eso. La dificultad está en la primera parte. En la primera parte, cuando vos colocás los primeros centímetros, primeros 1 o 2 centímetros, que el animal quiere estornudar y a veces te saca la sonda. ¿Me entiendes? Pero una vez que la sonda ingresó a la mitad del recorrido del meato, la tolera espectacular. Espectacular. Acuérdense que esta sonda puede permanecer mucho tiempo. Yo generalmente recomiendo no más allá de una semana. Y que tienen que asegurarse que haya caído el esófago, porque puede que esa sonda ¿cómo se llama? Se enrosque en la faringe, haga falsa vía y va hacia lo que es la laringe y la tráquea. ¿Cómo se van a dar cuenta de que están colocadas en ese compartimento no deseado? Bueno, primero que el animal constantemente, entonces ya dice, acá pasa algo, porque el animal no debería toser. Una cosa es estornudar un poco, otra cosa es toser. Empieza a toser. Hay pacientes que las sondas las mandan cuando degluten, hace una falta de deglución, y mandan la sonda hacia la boca, empieza a salir por la boca, o queda enrollada en la boca. Es una de las cosas que les puede pasar. Y otra cosa que les puede pasar, bueno, no es un reflejo nada, la sonda no esté colocada en el esófago, entonces ustedes, antes de proceder a la alimentación, le instilan por lo menos 5 centímetros de agua dentro de la sonda y el animal no tiene que toser. Si el animal te tose con la sonda colocada, es señal que está en vía respiratoria. ¿Está? La otra cosa que pueden hacer también, si ustedes han logrado la sedación o el paciente es muy piola, abrir la boca y con un laringoscopio fijarse si la sonda está introducida dentro de lo que es el esófago. ¿Quedó claro, chicos? Profe, una preguntita. Sí. ¿Algún cuidado especial para braquicéfalos? No, el braquicéfalo, no, se utiliza lo mismo. Lo mismo. El braquicéfalo posiblemente la sonda que coloca, te digo, en los braquicéfalos colocamos la sonda sobre todo para preoxigenar. Esta sonda colocada, cuando ustedes la colocan, la sonda nasogástrica, la colocan hacia la altura del cuarto molar, es decir, que queda colocada una sonda nasal hacia el cuarto premolar,
es un buen método, creo que es el más eficiente de aporte de oxígeno suplementario a un paciente con distrés respiratorio. Estas sondas pueden aportar grandes volúmenes, hasta 100 mililitros por kilo de oxígeno, que las toleran bastante bien, y es una manera muy fácil de hacer, muy fácil de hacer, sobre todo para colocar oxigenación. Para oxigenación yo creo que es el método adecuado para oxigenar a un paciente en terapia, porque lo que son las máscaras, lo que son las jaulas, por ejemplo demandan mucho oxígeno. Cuando uno abre una jaula se va el oxígeno, demoran 15, 20 minutos en saturar una jaula de oxígeno, y cuando ustedes van a ver el paciente pierden todo ese volumen de oxígeno que han impregnado la jaula. Las campanas no son toleradas, las bigoteras de humano que se colocan son adecuadas para pacientes dormidos, anestesiados, sedados, porque tienen una implantación muy cortita. Ya cuando el paciente se despierta, es muy posiblemente se la saque. En cambio, esa sonda colocada a este nivel le vas a dar muy buena oxigenación. Y yo en los braquicefálicos, yo en los perros esta sonda, le voy a ser sincero, yo esta sonda en los perros lo utilizo en los gastroenterólogos, pero es una sonda que llega al estómago para sacar líquido, para hacer alimentación forzada. Anda muy bien esta sonda para alimentar en los gatos. En los gatos una muy adecuada, muy bien tolerada, y nos permite dar ciertos volúmenes de líquido, suplementos calóricos que no son muy caros en el gato. Un frasquito que vale 1.000 pesos, podemos usarlo 2 días. Se reduce a la mitad, ¿me entienden? Y es como para sacarlo adelante. Si yo tengo que prever que voy a usar más de 5 días, y yo no voy a poner esta sonda para alimentar porque no tengo cómo alimentarlo. No tengo los medios económicos acá en este país para alimentarlo. Entonces prefiero colocar una sonda de la faringe o desde el esófago, que me permite colocar sondas de mejor calibre, de mayor calibre. Por lo tanto le puedo dar balanceado con la mini pimer hecha agua, es decir, como si fuera un licuado, por esa sonda. ¿tá? Yo esta sonda la uso básicamente en los gatos para alimentar, en los perros para evacuar, pero ya va al estómago, ¿tá? Y lo utilizo para oxigenar. Yo en todos mis pacientes que van a mi veterinario va a ver que todos los pacientes que tienen dificultad respiratoria, que tienen falta de oxigenación, que amerita alguna suplementación de oxígeno, se coloca esta sonda a nivel del cuarto premolar, la dejo colocada ahí y la tolera bastante bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? ¿Me hago entender, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Ahí en el chat habían puesto que había una compañera que quería entrar a la clase. No sé si ya habrá solucionado. Vamos a ver. A ver acá en el chat. Perdón. El profe, alguien con él quiere entrar en el chat. ¿Cómo hago yo para participante? ¿Me voy? Sí. Pues son todos acá. Han entrado todos. No, ya debe haber solucionado entonces. No sé. Bueno, las complicaciones que tenemos cuando nosotros colocamos una sonda por vía nasal, independientemente de cuál es la finalidad que tenemos nosotros, es, bueno, rinitis. La rinitis es una secuela muy común, es decir, que son animalitos que cuando saquemos la sonda, sobre todo en los gatos, van a estar unos días. Obstrucciones, la sonda cuando, una cosa que yo les dije, cuando ustedes van a alimentar a un paciente por cualquier tipo de sonda, después de dar el alimento por la sonda, inclusive los alimentos líquidos, hay que lavar la sonda con agua para que no se obstruya. Si ustedes, el perro pone mucho volumen, a pesar de estar bien colocada la sonda,
o con mucha fuerza, mucha velocidad de flujo, puede hacer una broncoaspiración porque empieza a toser y a tener vómitos, y causar una neumonía por aspiración y vómito. Y la sonda se puede obstruir por muchas causas, es decir, por falta de limpieza, porque se tuerce, porque se dobla. Entonces hay que tener en consideración esas cosas. Siempre hay que probar la permeabilidad y tratar de que la alimentación sea en forma gradual, los volúmenes, para que casualmente no haya reflujo, problemas de vómito, problemas de broncoaspiración. ¿Hace para limpiarla? O sea, como... Con la misma jeringa que pasas el alimento, le pasas un poquito de agua. Ah, bien. ¿Me entiendes? Sí. Estamos hablando del lumen, ¿no? Estamos hablando porque si vos lo dejás con comida, es muy posible que se empaste y que no después tengas que hacer mucha presión para taparla. Entonces, ansiado, ¿me entendés? Está pasando pastas. En la sonda gástrica, la sonda nasogástrica es difícil que se tape. El líquido, por ejemplo, le ensure y le pase un poquito de agua como para que la manguera no se obstruya. ¿Tá? ¿Dónde está contraindicado utilizar esta sonda? Bueno, básicamente aquellos pacientes que tienen trauma facial, donde tienen destruida parte de su cavidad nasal. En los pacientes con muchos vómitos, lo dicen los libros, yo en realidad en los gastroentéricos se lo coloco a pesar de los vómitos. ¿Tá? Lo que sí hay que tener en cuenta es si el paciente está con vómito, puede desplazar la sonda, si uno coloca en el esófago y por los vómitos sacarla del esófago y colocarla enrollada en la laringe, y ahí sí hace una complicación. Entonces si tiene vómito con problemas van a tener que tener un control. Y también está contraindicada en aquellos pacientes con en la faringe, en el esófago o en el estómago. Porque si uno tiene que saber que la faringe esté intacta, porque tiene que pasar, que el esófago no sea el problema, porque la sonda pasa por el esófago, y quien no tenga un problema de estómago, por ejemplo, un estreche por un tumor o por el estómago que yo lo alimente, no va a llegar al intestino. Entonces tenemos que hacer otro método. ¿Quedó claro, chicos? Bien. Sí, en ese caso, para ver que no tenga ningún problema, ¿qué método diagnóstico se usa antes de ponerle la sonda para saber que tiene, por ejemplo, una anomalía? Claro, no, vos tenés que, a ver, no es cuestión de colocar una sonda porque sí, vos tenés que diagnosticar qué es lo que tiene. ¿Me entendés? Por ejemplo, vamos a hablar, miren. Esta semana, para que vos entiendas, viene un gatito que me dice, mira, el animal vomita. Bien, digo, ¿cuánto hace que está con vómito? Y me dice, y se empezó mal, dice, haré una semana, pero ya viene vomitando cada tanto, cada 4 semanas. Bien, le digo, ¿qué es lo que vomita? Y me vomita el balanceado, le cambio de muchas marcas, me vomita el balanceado. Bueno, digo, ¿cómo es el vómito? Otra cosa fundamental. A ver, ¿el gato quiere comer? Sí, el gato está recagado de hambre, tiene muchísimo hambre. Bueno, entonces tenemos ya desde la anamnesis, uno sabe que es un vómito, en el cual no está acompañado de síntomas sistémicos, es decir, no hay inapetencia. El animal tiene hambre, pero no puede comer. Algo está. Cuando te dijo que te vomita y te vomita automáticamente, cuando
Ya te está planteando que es un problema o de esófago o de disfagia. Una disfágica o una disfagia, porque uno se tiene que dar cuenta por aquí. En este caso, ¿qué hace? Bueno, vamos a ver el esófago. Entonces sacamos una radiografía simple, la hacemos una radiografía y, oh, sorpresa, tiene una estrechez esofágica. Es decir, los gatos hacen muchas veces, cuando toman medicamentos, sobre todo pastillas, y la gente se le da mal o no se le da con comida, hay ciertas pastillas que si quedan alojadas en el esófago producen una esofagitis con una úlcera. Esa úlcera se hace que se adhiera la superficie, como vimos, y hace una estrechez esofágica. Ese paciente con estrechez esofágica no le puede tocar una sonda nasogástrica, porque el problema lo tiene el esófago. A ese paciente le tengo que colocar una sonda gástrica. ¿Y por qué le tengo que colocar una sonda gástrica? Porque es muy posible que a ese paciente lo tengamos que dilatar. Así le vamos a pedir, hoy en la tarde se le hace endoscopía para ver cómo está eso, porque sospechamos que hay una estrechez por la radiografía de contraste, y después se trata de hacer balones de dilatarlos, pero mientras tanto el gato tiene que comer, y a ese gato en particular le voy a poner una sonda gástrica. ¿Quedó claro el criterio? Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Vamos? Bien. Porque yo ese gato ya viene comiendo mal, viene perdiendo peso, ha perdido más del 10% del peso, el paciente está hidratado. Bueno, ese paciente hay que colocarle una sonda. Si tiene problema en el esófago, lo voy a saltear el esófago. No, poca esófago. Bien. Bueno, una Profe, una maniobra. pregunta. ¿Sí? A la hora de retirar esa sonda, ¿se lo Sí. ceda el animal también o se retira? No se cede la sonda de nasoesofágica, la mayoría de las veces se la coloca al animal despierto. Ese paciente que viste en el video estaba despierto. Y el gato también es despierto. Muy raras veces vos lo sedás un poco al paciente. Tiene que ser muy loco el paciente para sedarlo. Por lo general se coloca un animal despierto, por eso se usa anestesia local, simplemente una topicación en la nariz, y el paciente al principio es reacio cuando vos metés los primeros milímetros o centímetros dentro de la nariz, pero bueno, le tenés un poquito de la cabeza, cuando yo te toca la cabeza, entra fácil. No se seda este paciente, y para sacarla bien, aún en los animales más malos, no la sacas. ¿Quedó claro, chicos? Perfecto, profe, gracias. ¿Tá? La saca con facilidad. Bueno, la sonda de faringostomía, que se coloca por faringostomía, y se utiliza la misma técnica, la faringostomía o la esofagostomía para colocar una sonda de alimentación es una técnica muy habitual. Abordar la faringe ustedes pueden abordar la faringe para dos indicaciones terapéuticas de colocación de sonda. Una es para colocación de un traqueotubo a través de la faringe, sobre todo aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías bucodentales. El traqueotubo molesta. Entonces uno hace apertura de la faringe, la técnica de la faringostomía, puede colocar el tubo para intubar al paciente. Entonces es piola, uno mantiene al paciente a través de ese tubo sin entrar en la boca. La faringostomía también está bueno para colocar sondas esofágicas, sondas de alimentación con el mismo criterio, que la sonda no tiene que llegar más allá del octavo de espacio intercostal. ¿Está bien? La faringostomía. También la faringostomía se utiliza para colocar una sonda gástrica. Generalmente la faringostomía se utiliza muy a menudo en aquellos pacientes con dilatación gástrica que llegan muy descompensados, entonces uno vacía el estómago, ¿sí? Porque parte del manejo del paciente es
sacar el gas que está dentro del estómago, que hace la presión intraabdominal aumentada y hace el colapso venoso de vena caudal, bueno, del shock hipovolémico, etc. Y lo quiere compensar el paciente, ¿tá? Coloca la sonda y si la deja por boca colocada, el paciente cuando se despierta la va a morder, por una sonda de gran calibre. Entonces se saca por el lateral, ¿tá? Y se coloca por la faringe. Entonces hace una faringostomía para colocar sonda. Básicamente uno puede colocar la faringostomía para hacer una eventual colocación de un tubo endotraqueal para respiración y para alimentación. Y también para vacío gástrico. ¿Correcto? ¿Bien? Bueno, los usos básicamente es muy simple. Es tratar de la performance metabólica en aquellos pacientes que se indicaron todas las indicaciones que tienen la indicación de un tubo de colocación de alimentación. Fíjense ustedes, paladar hendido, fractura en mandíbula, papilares, neoplasias orales, aquel que tenga incapacidad para comer, inclusive también en aquellos pacientes que presentan náuseas crónicas. Y lo bueno que tiene, la gran ventaja que tiene, es que en este tipo de sondas son sondas de mayor calibre, a partir de ahora, se pueden dejar por mucho más tiempo, generalmente pueden dejarlo meses, si quieren colocar esa sonda, siempre y cuando tenga la asepsia, la colocación aséptica, limpio, con un buen vendaje, por mucho tiempo la pueden dejar colocada, para la alimentación. Es decir, y lo bueno que tiene es que los podemos alimentar con balanceado, claro, ¿tá? Y nos va a dar una sopita bien licuada, que lo puede hacer el dueño con facilidad en la casa, con una jeringa especial que viene, una jeringa con pico sonda, y que va a ser un gran recurso para la alimentación. Acuérdense que esta técnica que van a ver ahora también se utiliza para colocar lo que son los tubos para la respiración asistiva, los endotubos respiratorios. ¿Qué consiste dedo? Por lo general siempre se aborda del lateral izquierdo, tanto para la colocación de una sonda esofágica, ¿tá? Con un dedo, donde está la zona, o con una pinza. Yo generalmente utilizo una pinza, la saco atrás de la, me doy cuenta que estoy colocada en la faringe. Una vez que son, meto la pinza, hago una incisión donde está la pinza, hago una incisión en la piel y trato por divulsión de encontrarme como en el extremo de la pinza. Agarro con la pinza una vez que la saco por fuera de la piel, agarro el tubo y lo introduzco hacia la boca. Una vez que está en la boca el tubo, y lo vuelvo a colocar en el esófago. Esta misma técnica se puede utilizar para colocar un traqueotubo, que en vez de ir hacia el estómago, a través del esófago, o directamente se coloca en el esófago, lo voy a colocar en la tráquea. Pero fíjense en la maniobra. Ubico la faringe digitalmente o con una pinza. Yo directamente pongo la pinza, ¿tá? La hago salir hacia afuera, con incisión en la piel, después divulsiono. Hay que divulsionar con cuidado, ¿por qué? Porque acá tenemos ingresos de salida de vasos importantes, está la vena yugular, ¿tá? La carótida interna está más abajo, lo más común es que
vean la yugular o una rama de la lengua facial o la mandibular que pega en la vena, entonces la evita divulsionando, haciendo una incisión, es muy chiquito, en el tajo, con la misma pinza agarramos el extremo del tubo, lo sacamos hacia la boca, lo giramos y lo recolocamos. Bien. ¿Cuáles son las gran ventajas? Bueno, el diámetro puede colocar tubos, fíjense, de 20 a 24 Fren. Acuérdense que un Fren equivale a 0,3 milímetros. Entonces uno puede colocar unos tubos importantes, es decir, de diámetro importante. Al ser el diámetro importante, tenemos que podemos dar una mayor variedad de dieta y eso es beneficioso para el paciente y para el bolsillo del propietario, para nosotros mismos si lo tenemos hospitalizado. ¿Estamos? Entonces vamos a dar la alimentación que corresponde en el tiempo que corresponde. ¿Estamos? Esto, el tiempo digo porque cuando ustedes van a ver que hay veces que van a tener 15, 20 días el paciente con la sonda, por X causa, inclusive en los pacientes con insuficiencias renales, pacientes que tienen problemas de tipo médico, descompensado, les va a facilitar muchísimo y va a tener mejor perspectiva de salir. Yo también utilizo la técnica en los gatos y la toleran bastante bien. Bastante bien. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema acá, la desventaja que tiene, básicamente las ondas que se colocan por vía laringia tienen un cuidado mayor que una sonda nasogástrica, por la higiene. Si se coloca, que uno va a colocar en forma aséptica, va a ser niño del lugar, va a esterilizar, va a poner un campo. El anclaje es importante para que no se nos vaya hacia adentro o se vaya a salir cada rato. Hay que cambiarla cada 24 horas las primeras veces, tratar que se hospitalice, esas cosas. Y cuando ustedes la sacan a la sonda, va a quedar un estoma, que ese estoma no se hace punto de cerrida, se cierra solo, se cierra por segunda intención. Otra cosa que es importante que sepan, ustedes cuando hacen un estoma, ya sea faríngeo, ya sea esofágico, ya sea gástrico, ¿estamos? Sobre todo el esófago y el esofágico y el faríngeo, ustedes pueden retirar la sonda al poco tiempo, pero siempre es bueno tenerla colocada y es obligatorio tener colocada la sonda en el estómago, cuando coloquen la sonda en el estómago, por un estoma, vuelvo a repetir, un trabalengua. Cuando usted coloca una sonda por una gastrotomía, tiene un estoma gástrico, coloque la sonda, esa sonda tiene indefectiblemente que no la utilice el paciente, es decir, usted resulta que coloca la sonda gástrica, atienden al paciente y el paciente a la semana empieza a comer solo, no la saquen a la sonda, porque tenemos que esperar mínimo 15 días para sacarla a 20 días, por más que no cumpla función, para que se genere una fibrosis del estómago y del estómago de la pared del abdominal, para que cuando yo retire la sonda, eso se cierre solo y no vaya contenido gástrico hacia la cavidad abdominal. Lo mismo sucede con la sonda de laringe, la sonda de faringe, la sonda. Yo una vez que la coloco, la dejo colocada mínimo 15, 20 días para que me haga una epitelización de la fístula y que haya adherencia al tejido de la piel. Entonces yo sé, cuando retiro la sonda, no voy a provocar ningún contenido, ninguna secreción en el caso de la faringe y en el caso del esófago hacia el subcutáneo,
puedo hacer mediastino, y en caso del estómago, que no me caiga alimento hacia la cavidad abdominal. Entonces yo retiro la sonda a los 20 días y no hago puntos, porque solamente el mismo organismo va a sellar ese estómago por cicatrización de segunda intención. Sí, un poquito por higiene, o en algunos casos la fístula es tan chiquitita que cuando uno después de una cremita se cierra. No van a tener problemas. ¿Está? Bien. ¿Me fui claro, chicos? ¿Me hice entender? Sí, o sea, se haría por el mismo lugar donde introduzco la sonda y espero para que ese lugar se genere esa fibrosis. Claro, claro. Porque vos haces una incisión, ¿me entendés? Y vos crees que después para sacar la sonda vas a tener que cerrar con unos puntos. No, no se ponen sutura. Vos sacás la sonda y se cierra solo a los 2 o 3 días, se cierra ese estómago. Cicatriza. Es impresionante. Lo que sí yo les digo, que no retiren, suponte, vos le pones una sonda a un paciente, ¿me entendés? Y tratás, sobre todo por alimento, porque vos haces una, vamos a poner el caso, vos haces una traqueotomía por la zona faringea, terminó la cirugía y el perro se despertó y le sacas el traqueotubo. Cerrás ese puntito que hiciste, esa apertura de la zona de la faringe. Cierra solo. Vos lo podés hacer en el traqueotomía porque es nuevo, tapiste unas horas y después lo cerrás. Pero un paciente que tiene varios días colocado, bueno, deja que la tenga 15 días la sonda colocada, no molesta. Y la lima que tiene la sonda colocada en la faringe y en el esófago, de grande calibre, el animal puede comer también. ¿Me entendés? La sonda les permite comer si tienen que comer y tomar agua. ¿Está? ¿Bien? Sí. Bien. Las complicaciones que puede haber básicamente son la obstrucción respiratoria parcial, ¿tá? Porque está colocado en la zona de la laringe, de la faringe y molesta. ¿Tá? Vos le quita capacidad respiratoria. Porque pues yo, por ejemplo, no pondría una sonda por faringostomía a un braquicéfalo, porque ya sé que esa zona está complicada, y si yo le meto un tubito más a ese espacio reducido que tiene, bueno, evidentemente va a tener una gran complicación. ¿Está? Puede, por tocar un poquito la laringe, producir tos o garraspera. Puede haber, como cualquier otra sonda, una esofagitis por reflujo, sobre todo si la colocamos demasiado cerca del cardio o ingresa al estómago. Y puede, por el mismo motivo, producir vómito por el tubo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Vamos bien? Bueno. Sí. La esofagotomía es lo mismo que la faringostomía, nada más que la ventaja que tiene es que es mucho más fácil en el sentido de tomar, porque no va a producir tos, no va a producir garraspero, no le quito capa de oxigenación al paciente. El único problema es que yo tengo que hacer la misma técnica un poquito dentro en el esófago, irme hacia el esófago. ¿Está? Bien. Bueno, las indicaciones son las mismas. Y acá tienen un video de que es la misma técnica que se utiliza acá, se utiliza tanto para el estómago, para el esófago o para la laringe. Va a cambiar la posición de donde hacemos la apertura. En cuanto al esófago, tienen que saber que en Europa y en Estados Unidos hay un tubo que se coloca por el estómago, que está, es decir, se coloca vía oral al esófago, y ese tubo es como un tubo de traqueotomía de un plástico semiduro y que tiene una fenestración que nos permite a nosotros incidir directamente sobre ese tubo y colocar en forma monógrafo, es decir, hacia el estómago el tubo. No lo sacamos por la boca, sino lo sacamos directamente, colocamos ese tubo, hacemos la incisión y después por esa incisión metemos en dirección al estómago. ¿Me estoy explicando?
¿correcto? Tiene un nombre, no me acuerdo de este nombre, pero se lo voy a averiguar. Tiene un nombre, no se consigue acá en Argentina, pero que va a llegar, va a llegar. Es un tubo especial, creo que se llama tubo de LER, que es un tubo, como un traqueotubo, nada más que se pone por el esófago y nos permite colocar directamente, hacer incisión sobre ese tubo a nivel del esófago y colocar la sonda. Y después retiramos el tubo de plástico. Está fenestrado, saca una cánula. Entonces nos permite ingresar el tubo por ahí. Cuando hacemos esta técnica de colocar por fascostomía, esta es la técnica normalmente que, vamos a ver si sale este video. Multimedia. A ver, vamos a ver qué pasó acá, que no me sale. Denme un segundo. Está acá el video. Creo que había acá unos videos. Sintético, extraíble. Bueno, no tengo el video. Se lo voy a mostrar tarde de la tarde. Ahora que nos juntemos, antes de seguir con los temas, vamos a hablar, les tengo mostrado unos videos para que repasar un poco los temas que estuvimos viendo. Y bueno, ahí les voy a mostrar el video. ¿Ah? Bueno. Bien, contraindicaciones para colocar un tubo de faringostomía o esofagostomía es que tenga un problema esofágico primero secundario, el estrechamiento del esófago, cuerpos extraños esofágicos, cirugía esofagitis y cualquier patología que incida en la región anatómica del esófago está contraindicada colocar cualquier sonda que pase por el mismo. ¿Estamos? Dentro de las ventajas, bueno, es fácil que se aceptan bien, que tubos que voy a colocar son de gran calibre. Si bien tiene un poquito más de mantención, es sencillo. El animal primero que necesita tomar agua alrededor del tubo, así que no tiene ninguna contraindicación para que no coma. Bueno, evidentemente si colocamos el tubo por el esófago, no vamos a tener la tos
lo alargamos, ¿estamos? Que puede producir la faringostomía. La faringostomía, en realidad, uno la usa para colocar tubos para la oxigenación, más que para la alimentación. Porque cuando uno va a usar la alimentación, la sonda de alimentación, utiliza el esófago, que es mucho más fácil. ¿Tá? Las desventajas, bueno, necesita anestesia general, eso es importante. Es decir, tanto la faringostomía como la esofagostomía necesitan anestesia. ¿Tá? Y si no protegemos bien los tubos, o no un buen vendaje, y bueno, se puede arrancar el perro con las piernitas los tubos, por lo tanto hay que proteger para que no se lo saque. Bueno, dentro de las complicaciones está el arrancamiento temprano por un animal, vómitos del tubo, a veces hay que pensar vómitos del tubo que no está Profe, muy hacia profe. el estómago. Si lo dejan muy largo el tubo de salida, puede el perro masticarse la parte externa y comerse el tubo, ¿estamos? Esofagitis por reflujo, cuando es muy largo, o la misma irritación de la sonda. Y en este esquema del libro está cómo se coloca, van a ver que ustedes que es la misma técnica que se utiliza para la faringostomía, nada más que un poquito más profunda, que es a nivel de lo que es el esófago. Profe, Sí. creo que no está compartiendo pantalla. Ah, muy bien. Sí, no, sí está compartiendo. Está compartiendo. Ah, no, perdón, entonces no me aparece a mí. Perdón. Salgo y entro, ¿no? Bueno, doctor, la espero. Avíseme cuando está, ya terminamos ya. Una cosa que es importante es que uno tiene que sacar qué cantidad de kilocalorías necesita. Para eso hay una fórmula que se utiliza, es el peso del animal por 90, nos va a dar las kilocalorías que necesita por día. Y en el gato es el peso por 70. En los perros de menos de 20 kilos, la fórmula es tanto para el perro como para el gato, por peso, y a ese resultado le suman 70. ¿Quedó claro? Sí, Peso. eso es en qué unidad. Energía metabólica. Ah, bien. Calorías. Kilocalorías. Por ejemplo, toda la parte metabólica se va a expresar en kilocalorías. Por ejemplo, un alimento balanceado de cachorro, bueno, tiene aproximadamente entre 300 y 4.000 kilocalorías por kilo. ¿Correcto? Entonces, ustedes leen el producto y dentro de la formulación que le viene escrita, le viene a kilocalorías por kilo. Un buen alimento balanceado tiene 30 kilocalorías para arriba. 3.500, 3.600 kilocalorías. Un kilo. Entonces tiene un perrito, supónganse, de 10 kilos. ¿Ah? Si ustedes sacan 10 por 30, ¿cuánto es? 300 kilocalorías. ¿Correcto? ¿Estamos bien? 10 por 30, sí, 300 kilocalorías. Más 70 kilocalorías más. Tiene que, como mínimo, en reposo,
tienen que ingerir 340 kilocalorías. Y entonces es una regla tan simple. Si un kilo de balanceado me ofrece 4.000 kilocalorías, 400 kilocalorías lo voy a tener en 100 gramos de balanceado. ¿Correcto? ¿Bien? Entonces tiene como mínimo darle 100 gramos de balanceado por día para mantener el metabolismo en reposo. Después van a ver que las tablas también le dicen de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Otra cosa que tienen que saber, que creo que se va en médica esto, pero si no, se lo doy yo acá nomás, es que cómo se empieza la alimentación. Yo le decía, yo coloco una sonda y las primeras 12 horas le doy líquido nomás. ¿Tá? Trato de darle pequeñas alícuotas. Por ejemplo, yo sé que un gato, la capacidad del estómago de un gato es de 30 centímetros cúbicos por kilo. Un gato de 2 kilos de estómago no puede recibir 80 mililitros porque estamos al límite de tener una capacidad de 80 mililitros. Bueno, nunca hay que superar la mitad del volumen que tiene. Es decir, yo me tengo que asegurar que ese gato nunca tenga más de 40 mililitros en el estómago. ¿Correcto? Es decir, que yo para alimentarlo nunca voy a darle 40 centímetros cúbicos, porque me lo voy a vomitar. Entonces ya empiezo con pequeñas alícuotas, 10 centímetros, esas cosas. Yo una vez que calculo lo que necesita por día, le doy el primer día 1/3 de las calorías que necesita. Es decir, de 100 centímetros le voy a dar, de 100, supónganse, dijimos que íbamos a dar 100 centímetros balanceado para que me cubra un perrito de 10 kilos. Bueno, a ese perrito le voy a dar 50, 40 gramos el primer día. El segundo día le doy 80 y el tercer día ya lo completo. Esos 40 centímetros, 80 centímetros o la ración completa que le doy, la divido de tal manera que no me llenen el estómago, más allá de la mitad de su capacidad. En el gato son 20 mililitros kilo y en el perro son 50 mililitros kilo del volumen que tiene el estómago. Por lo tanto, le voy a dar pequeños volúmenes de alimento. También por la sonda tenemos que pasar el líquido, y el líquido, acuérdense que un animalito consume aproximadamente entre 50 y 100 mililitros kilo de agua por día. Por lo tanto, también tengo que hacer el volumen de líquido que voy a pasar por esa sonda. ¿Quedó claro? Chicos, ¿he sido claro? ¿Me hice entender? ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Sigamos. Bueno, esto es lo que decía yo. En el perro es 30 por peso más 70, y en el gato lo mismo, nada más que en vez de 70 es 90. Profe, esa es una No. consulta, ¿eh? ¿Está todo bien? No, había dicho al revés, ¿no había dicho 90 en los perros y 70 en los gatos? 70 en el perro y 70 en el gato. Sí, lo dije al revés. Está bien, tenés razón vos. Mil disculpas. Bueno, por eso siempre hay que cotejar lo que yo digo con los libros, leer, porque yo me puedo equivocar, chicos, mi memoria por ahí falla. ¿Está? Bien, a veces, para todos estos cálculos, todas estas cosas, igual que las dosis, existen unos libros, uno a veces las memoriza de tanto usar y a veces cuando no lo utilice mucho, por ahí se olvida. Nosotros en la veterinaria tenemos muchos cuadritos pegados en las puertas, en las ventanas del internado, sobre todo, donde están algunos cálculos, que por ahí buscarlos engorrosos, tenerlos retenidos engorrosos. El tema es que cuando vos lo usas en forma frecuente no te olvides más, ¿me entendés? Ya te queda incorporado. Bueno, y para terminar la charla, en estos 10 minutos que nos falta, la gastrotomía
es una técnica que se utiliza básicamente cuando yo preveo una alimentación de mucho tiempo. Básicamente está indicada también cuando tenemos problemas de esófago, problemas laringeos, faringeos, de cavidad oral, por ejemplo, un paciente que tenga un megaesófago, y yo tengo que poner otomía para levantarlo al paciente, inclusive antes de operar. Porque si no, estamos en el horno. Lo bueno de la gastrotomía es que a la alimentación durante meses. Yo, como anécdota mía particular, yo he tenido perros con esofágico, con tumores esofágicos, inoperables por la zona que estaban, o por negación del dueño a sacar el tumor, convencerlo para no matarlo, de poner un tubo de gastrotomía y tenerlos casi 2 o 3 años con ese tubo colocado que lo alimentaba el dueño. Y el perro hacía vida normal. Y la gente lo disfrutaba el perro porque era tenía algo que hacer con el perro, porque lo alimentaban. Es una buena opción cuando usted tiene tumores que no son operables, que la gente no quiere gastar en cirugía, o la gente no quiere hacer quimio, y el perro lo único que tiene es que clínicamente lo ven bien, y bueno, te vomita, o técnicamente es imposible realizarla. Le colocan un tubo por gastrotomía y el perro vive muchos meses. Existen 3 técnicas para colocar la gastrotomía. La gastrotomía se puede colocar por vía endoscópica, por vía pseudoendoscópica, es decir, una colocación oral sin endoscopía. Es una técnica que yo utilizo. Profe, ¿cómo se llama la última técnica que dijo? Yo tengo endoscopio, o la coloco. No, básicamente 3 técnicas. Por colocación endoscópica. Profe, ¿puede Sí. repetir porque se cortaron todas las técnicas? Bueno, 3 técnicas. La primera, que van a leer en muchos libros, es la colocación endoscópica. A través de un endoscopio yo ingreso por vía oral, ¿tá? Insuflo el estómago, le pongo gas al estómago. Cuando el estómago está dilatado por el gas que yo introduzco a través de la insuflación endoscópica, meto una aguja, un trocar, vía percutánea, por el abdomen, una tópica que está en el canal de trabajo, agarro en la punta del trocar. Ese trocar que yo introducí tiene un hilo grande, ¿ah? Y lo saco hacia la boca. Es decir, que el perro me va a quedar básicamente con un hilo que va desde el estómago hacia la boca. Ato la sonda que voy a colocar dentro del estómago en el hilo a través de la boca, y voy jalando el hilo desde el abdomen hacia el estómago. Una vez que está ahí, hago una incisión en la pared del abdominal, llego al estómago por una pequeña incisión y saco la sonda por... miren, lo van a entender mejor. Este video es lo que yo hago, es decir, esto yo lo hago, este video es lo mismo que hace con endoscopia, pero sin endoscopia. Es lo que se hace normalmente, sonda gástrica sin endoscopia por principio. Obvio. Sonda gástrica con endoscopia, deseo buscar usted mismo. Sí, a ver si puedo ubicar este video. Si no, lo dejamos para la tarde. Que no sé por qué no me sale. Bueno, se los voy a deber para la tarde.
tiene que estar acá, pero... A ver acá. La voz de hermano, mete cordón, de cirugía. Si no, profe, para buscarlo más fácil, ahí ¿Cómo? al lado de inicio, tiene que cerrar ahí. Ah, por el nombre puede ser, Cierro. pero si pone ahí al costado, Vamos a apagar para. ¿Cómo hago? acá en inicio, abajo, ¿Acá? ahí sí, tiene que aparecer una lupita que diga búsqueda, ahí. Si se acuerda el nombre del video, lo pone ahí o sonda y No me acuerdo. lo busca en todo el equipo, en todas las carpetas lo busca. No me acuerdo. No, el nombre no me acuerdo. Ah, bueno. Bueno, Eso es más fácil. Ahí, si pone sonda, tira Sí. todos los videos de sonda. A ver, sonda, no pone sonda, no creo que venga, no creo. Sonda. O sea, tira todo, carpetas, todo lo que tenga con ese nombre. A ver, doctora. Pero tiene un montón de cosas, eso es medio difícil. No, vamos a hacer una cosa, chicos. Cuando son las 27, nos juntamos a las 2, yo les busco todos los videos y a la tarde vamos a hacer una hora de video para repasar todo lo que estoy viendo acá. ¿Está? ¿Correcto? Y las otras, hay cosas, hay un video interesante que les voy a explicar. Bueno, y la otra sonda que está indicada también la senostotomía, que es colocar una sonda a través una sonda directamente en el intestino. Muy pocas veces se utiliza, porque trae muchas complicaciones, y bueno, hay que saberla colocar, y bueno, básicamente también había un video acá de cómo se colocaba, pero no creo, si no, no se puede. No se puede, no me permite verlo. Bueno, nos juntamos esta tarde, chicos, ¿puede ser? Dale, Hola. profe. Sí, Nos profe. Bueno, juntamos a las 2:30. estos videos, y tengo unos videos más para mostrarles de la materia. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, nos vemos. Bueno, hasta la tarde, chicos, 2:30. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego.